Estoy recibiendo con muchísimo gusto al embajador de Venezuela, Julio Chirino. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias por invitarnos. Un gusto. Es uno de los acontecimientos más importantes de los últimos tiempos geopolíticamente para Latinoamérica, pensar una Latinoamérica integrada desde Tierra del Fuego al Caribe, con 270 millones de habitantes, quinta potencia del mundo en cuanto a su Producto Bruto Interno, etcétera, etcétera. Para Venezuela, ¿qué significa la integración? Yo te quería decir también que hablas de la quinta economía del mundo, pero yo te diría que también se convierte el Mercosur en la principal reserva de hidrocarburos del mundo. Allí podemos ver en una simple visión rápida que el 92% de las reservas de hidrocarburos de América Latina están en Venezuela. Son más de 200 millones de barriles de petróleo con los que cuenta Venezuela, y hoy por hoy es el puntal del desarrollo del Mercosur como espacio de integración. Es decir, que hoy por hoy podemos decir también que además de ser la quinta economía del mundo, el Mercosur es la principal reserva de hidrocarburos del mundo, y sabemos lo importante que es para el desarrollo ese recurso natural. Muchos han dicho, casi irónicamente, que el interés de la participación y de la entrada de Venezuela al Mercosur ha sido este interés de participar de esta energía, de estas reservas energéticas que probadamente, certificadamente tiene Venezuela, porque esto fue certificado por la OPEP no hace mucho tiempo, ¿no? Sí, no, yo te ¿Usted cree que solamente es un interés energético el que ha llevado a esta entrada de Venezuela, bueno, con estas particularidades, además, ¿no? Con la salida con Paraguay fuera de juego, etc. Yo me atrevería a decir más bien, y lo vivimos los que estuvimos en Brasilia, que es la búsqueda de la construcción de la patria grande y de ser actores decisivos en el escenario mundial. Si podemos hablar los discursos de los 4 presidentes reunidos en Brasilia, el factor común fue precisamente hablar de la patria grande, hablar de las posibilidades de incidencia en el mundo, en este mundo que cada día se convierte en un mundo de estados continentales, como bien nos decía y nos recordaba en su última obra Alberto Metol Ferré, mejor conocido como el Tucho Metol, por acá por Uruguay, quienes lo pudimos conocer. Él nos hablaba mucho de los estados continentales. Pues él en su último libro nos habla de los estados continentales y el Mercosur. Y ahí él habla del rol de Venezuela en este espacio de integración, y veía que justamente la integración entre países como Venezuela, Brasil, Argentina, Uruguay y el resto de nuestros países de América Latina es que nos podía hacer posible tener una voz en el concierto mundial. Entonces me atrevería a decir que es eso. Es una aspiración histórica que tiene que ver con el origen de nuestra independencia, es decir, que tiene que ver con el pensamiento que motivó a nuestros próceres. El pensamiento que motivó a nuestros próceres fue el de la independencia, pero el de la unidad, para poder hacer esa independencia real. Así que ahí, y eso se habló entre lo que hablaron los presidentes. Y luego, pues, poder estar en el concierto mundial. Y por eso las cifras, por eso nos convertimos en la quinta economía, pero por eso tenemos la posibilidad de los recursos energéticos, la principal reserva de agua, somos el principal productor de alimentos del mundo. Es decir, se convierte en una potencialidad enorme para nuestro desarrollo, nuestro crecimiento, y por qué no soñar en grande como debemos hacerlo los latinoamericanos. Muchas veces se ha hablado de que estos encuentros del Mercosur, por estas rispideces que de pronto Argentina y Uruguay mantienen en algunos aspectos que comparten, como los ríos y los puertos, de alguna manera también se traducen en reuniones que después no se trasuntan, no se traducen en hechos claros. ¿Qué tiene Venezuela para decir, además de una deuda de 800 millones de dólares que aparentemente muy rápidamente ANCAP estaría pagando por petróleo, ¿no? Bueno, yo puedo decirte que dentro de este espacio de integración, en estos últimos 6, 7 años, Venezuela se ha convertido, o Uruguay, mejor dicho, para nosotros, se ha convertido en nuestro cuarto receptor. El cuarto receptor de los productos uruguayos que salen hoy por hoy es Venezuela. Y eso se ha hecho gracias a la voluntad que tienen los pueblos de integración, de unificación, y creemos que ahí hay todo un pilar fundamental. Si tú me dices qué genera ese mapa de tener desde el sur de nuestro subcontinente hasta el norte y el Caribe, la posibilidad de expansión
de nuestras proyecciones económicas, comerciales, pero también no hay que dejar de ver lo que esta fue una reunión donde se habló también en elementos políticos en grande, pues políticos desde el punto de vista de cómo nos posicionamos ante el mundo, de cómo podemos plantearnos un plan integral entre cada uno de nuestros países, de cómo ver el proceso de cadenas productivas, es decir, de cómo además del comercio podemos hablar en el Mercosur y de cómo el Mercosur se convierte, como nos decía el Tucho Metol en este libro, cómo se convierte el Mercosur en ese pilar fundamental, en ese núcleo, hablaba Metol, en ese núcleo de la integración latinoamericana, y yo me atrevería a decir que la integración latinoamericana es la sobrevivencia de nuestros países como los concebimos hoy en día. Bueno, ustedes tienen la experiencia de ALUR, otras experiencias en vidrio. Bueno, yo te podría decir que ahí tenemos... Y ahí mi pregunta es, ustedes, Venezuela, ¿depositó más confianza de la que Uruguay en realidad devolvió? Porque invirtieron en algunos proyectos productivos. No, Venezuela hizo algo que no había hecho en 200 años, que era ver hacia el sur. Y precisamente viendo hacia el sur nos dimos cuenta que muchas cosas que nos venían del norte o que nos venían de Europa lo podíamos también desarrollar o conseguir entre nuestros países. Pero verlo también desde una visión diferente, no verlo solamente de tú me das y qué recibo de tu parte y qué te doy yo a cambio, sino también verlo desde un punto de vista solidario, de un punto de vista complementario, porque solo así podemos fortalecernos cada uno. Es decir, lo principal es ver cómo nos podemos fortalecer. Te puedo decir que hay experiencias de ida y vuelta, que hoy en día entre Venezuela y Uruguay se está desarrollando un proyecto genético que tiene que ver con los bancos de ADN de nuestros países, principalmente para Venezuela, y eso es algo que ADN, Uruguay, Venezuela, pues sí, Venezuela y Uruguay están desarrollando un programa que tiene que ver con ADN y con su desarrollo, su impacto en el quehacer cotidiano de cada uno de nuestros países. Pero podemos decir que Uruguay es nuestro principal suplidor de aves, como podemos decir el pollo, de queso. Podemos decir que el intercambio que hemos tenido en el campo de los hidrocarburos es importante, que ha hecho posible, sí, a Uruguay tener un acceso directo a una reserva como es la reserva venezolana, con una facilidad que, bueno, que bien lo ha utilizado como considera Uruguay en este tiempo. Es decir, que para nosotros... Que recién se firmó con YPF PDVSA después de este encuentro. Que recién y Uruguay se firma, y Venezuela sí. Ya lo tienen desde hace mucho tiempo. Uruguay y Venezuela lo tienen desde el año 2005. 2005. Una cosa breve. Se dice que Venezuela entró por la ventana, que muchos discuten la representatividad y si es realmente un líder totalmente democrático y no totalitario y no autoritario Chávez y su esquema de trabajo, porque ha nacionalizado, porque etcétera, ¿no? Y porque tiene algunos socios internacionales que ponen nervioso a más de uno, como puede ser Bielorrusia, Rusia, Irán, etcétera. Yo me pregunto, aquí el viernes pasado la Juventud Nacionalista del Partido Nacional recibió a jóvenes que son seguidores de Capriles, que es quien está compitiendo en las próximas elecciones de octubre con Chávez. ¿Es realmente Chávez y el proceso un proceso democrático totalmente? Yo te diría que absolutamente democrático. Es la etapa más democrática que ha tenido Venezuela. Y eso lo tienen claro todos los analistas que así lo plantean. Y te lo puedo decir de una sola manera. En 13 años hemos tenido más de 15 elecciones de distinta manera donde se ha tomado lo que ha planteado el pueblo directamente. Te puedo comentar que este proceso nos lleva a ver hoy por hoy un sistema electoral que es el que hace que Capriles sea candidato. Porque hay que recordar que la oposición en comienzos de este año tuvo unas elecciones internas y quién fue quien arbitró, quién fue quien llevó esas elecciones internas. Nuestro Consejo Nacional Electoral, que en Venezuela es un poder público. Ese poder público que ha organizado elecciones por los últimos 15 años nos ha dado a nosotros resultados favorables como también desfavorables. Y en ese sentido solo decirte que hoy por hoy... Sí, la reforma de la Constitución y el recurso revocatorio fue negativo. Exactamente, y se aceptó totalmente y fue por el 0,5%, es decir, el resultado que dio. Así que decirte que... Muchos apostaban a que no iba a reconocer el presidente que es Chávez mucho más legítimo nuestro proceso electoral que algunos otros donde se ciernen a veces inquietudes. Es decir, en estos 13 años no se han dado inquietudes en Venezuela como se dan en algunos países donde pueden plantearse fenómenos electorales donde se vea no la claridad del árbitro electoral.
Y decirte que, bueno, que hoy nos encontramos ante un proceso electoral donde todas las encuestas incluso donde sus directores dicen que quisieran que ese fuera otro escenario y que el escenario fuera desfavorable al presidente, porque son personas que tienen una posición contraria al presidente Chávez, todas las encuestas coinciden en darle una amplia ventaja al candidato, en este caso el presidente Chávez, donde más de 15 puntos, 16, 17 puntos, hacen la brecha entre el candidato de la oposición y el candidato Capriles Radosky, que es bueno recordar que es producto gracias a ese Consejo Nacional Electoral, porque fue el que le dio, entre los varios candidatos que hubo de la oposición, fue el que le dio la posibilidad de ser candidato. Así que los procesos que se están haciendo en Venezuela también de transformación y cambio, todos son en el marco jurídico que nos plantea una nueva constitución, que fue la primera constitución que en Venezuela fue refrendada por el pueblo. Es decir, fue la primera constitución que fue electa, votada por la amplia mayoría de la población venezolana, y así ha sido todo este devenir. Lo que sucede también es que hay una forma de cómo fue concebida el mundo, principalmente después de la Segunda Guerra Mundial, y a esos poderes mundiales no les gusta cuando los países empiezan a tener su propia forma de desarrollo y empiezan a desarrollar una política exterior amparada en sus visiones. Y por eso nosotros somos amigos de todos, de hecho lo hemos dicho. Queremos tener las mejores relaciones con todos los países del hemisferio, eso sí, en el marco del respeto de cada una de las visiones que planteamos los gobiernos. ¿Siguen siendo los principales proveedores de petróleo de Estados Unidos? Somos de los principales proveedores de petróleo de Estados Unidos, lo seguiremos siendo siempre y cuando haya ese marco de respeto entre nuestros países, y lo queremos ser de todos, América Latina, es decir, creemos que es un recurso natural de los venezolanos, pero que es de los latinoamericanos en general. A pesar de que de esa riqueza, el presidente Chávez ha dicho que quiere salir de la matriz petrolera y amplificar, digamos, otras vías de producción para Bueno, nosotros queremos salir de la herencia que tuvimos de varios gobiernos a lo largo del último siglo, que lo que hicieron fue usufructuar el petróleo, pero no en beneficio de la sociedad venezolana, que nos permitió, que lo que hizo fue que el presidente Chávez recibiera en el año 98 una pobreza que rondaba el 50%, una pobreza crítica que superaba el 25%, siendo un país petrolero, siendo un país muy rico en recursos naturales, pero muy mal administrado. Hoy por hoy te puedo decir que todas las cifras plantean todo lo contrario, que Venezuela hoy por hoy es uno de los países que tiene de las mejores cifras en la región desde el punto de vista social, económico, y solamente referir en relación a ello que en este momento estamos poniendo al servicio del desarrollo nacional ese recurso natural. Y si queremos, nuestro reto central es poder revertir que nuestra economía, sí, el petróleo sea un elemento importante y central, no lo va a dejar de ser, pero que podamos tener un país al nivel que debimos haberlo tenido con esa cantidad de recursos que pudimos haber usado, pero no lo utilizamos en el desarrollo nacional. Con esa riqueza, ¿no? Potencial. Lo invito a brindar por el sueño de una América integrada. Parece que Ecuador también está muy cerca de la posibilidad de integrarse al Mercosur, de que Paraguay también vuelva al ruedo y que se sumen más países a este Mercosur. Yo me sumo a que sea el Mercosur ese pivot central necesario de la integración latinoamericana. Creemos que lo es y por eso estamos allí. Brindamos, embajador, gracias por su presencia con este vino especial, La Caballada, tinto roble, que ha ganado 5 premios, 5 medallas internacionales y es de Vinos H. Stagnari de Salto. Salud. Gracias, salud. Salud, amigos.